Entregue este escenario a nuestro hermano José Luis. Amén, amén. Porque yo sé que hay una palabra muy poderosa, pero muy poderosa. No, Nuestro hermano José Luis. Y es bueno que tú hagas una cuanta pregunta. Yo quiero hablar con el tema, no deje que tu deseo te embarace. Dios mío. No deje que tu deseo te embarace. Es fuerte ese tema. Y quiero compartir esta palabra ya que la mayoría de hijos de Dios, su deseo lo han embarazado. Dios. Y cuando te embaraza un deseo carnal, tú abortas el deseo espiritual. Dios mío. Eso es fuerte, eso. Por eso nos vamos a acentuar en esta tarde en Gálatas capítulo 5, verso 16. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisiese. Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu en palabra este precioso son vida, día, en este momento tan especial, permite que tu manera palabra especial, corra, Dios. que traspase frontera, que tu palabra edifique a cualquiera que la escuche en este día para la gloria de tu nombre. Favor que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues sí, te decía José Luis, que es el tema que quiero tratar en este día. No deje que tus deseos te embaracen. Amén, porque la mayoría de personas no saben que aquí hay una guerra. Sí. Y muchas veces se culpa a Satanás. Dios cuando mío. Satanás no tiene la culpa de tu deseo. Wow. Entonces cuando tú te vas a Génesis, ves que uno de los castigos que le dieron a Eva cuando pecó y oyó la voz de la serpiente, Dios le dice, tus deseos serán para tu marido. Dios. Y yo pregunto, ¿para quién eran el deseo de Eva antes de pecar? Entonces cuando tú ves que hay una guerra de deseo hoy en día, por eso vemos tantos cristianos que han cambiado hasta la doctrina. Dios mío. Porque cuando su deseo le exigen y ellos no tienen herramientas para enfrentar su propio deseo, su deseo entonces acaban con su vida espiritual. Y tú lo ves, supuestamente cristiano entre comillas, pero hace mucho que sus deseos acaban con su vida. Dios mío. Entonces, ¿qué dice Santiago? Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante dice, bienaventurado es el varón cuando soporta la tentación. Dios. Una tentación te puede embarazar. Pero dice que tú eres bienaventurado cuando lo soportas. Y cuando tú la resistes, ha de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que cuando alguno es tentado, no diga de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Sí. Entonces, después que es atraído, es seducido. Y después que es seducido, consume el pecado. Y el pecado siendo consumido, da luz, la muerte. Entonces Dios. Hay personas que están embarazados de deseo. Dios mío. Cuando tus deseos te embarazan, porque hay deseos que tienen la capacidad de embarazarte y al tiempo tú vas a ver el producto del embarazo de ese deseo. No, y el que esté embarazado en cualquier momento pueda dar luz. Por ejemplo, ¿qué dice Pablo? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de una manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando tú ves en la guerra de deseo que hay, los sentidos que no están forjados por la presencia, es como una mujer esperando el placer de un hombre. Dios. Satanás está embarazando a mucha gente en su deseo y su mismo deseo lo están embarazando a tal punto que ya no quieren hablar de la venida de Cristo. La mayoría de predicadores de hoy no habla de la venida de Cristo. Sí, eso no le conviene, están embarazados. Dios. Su deseo lo han embarazado tanto que hablan de una falsa gloria. Dios mío. Una gloria que no lo santifica. Porque una gloria tiene que santificarte por completo. Entonces,
¿Cómo tú me dices que tú andas en gloria y no eres santificado por la misma gloria? Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Entonces, hoy en día lo estamos viendo. Pablo dijo temo, con su astucia. Entonces, voy a hablar muy profundo, porque hay espíritus que trabajan con deseos de la gente. Dios mío, Más llama aquí. Dios mío, ¿qué Entonces, es esto, Padre cuando amado? los espíritus inmundos trabajan con tu deseo y tú alimentas el deseo, esos espíritus toman control. Cuando la Biblia dice que no traigan memoria las cosas pasadas, las cosas viejas, hay gente que traen a memoria pasado y recuerdan y quedan embarazados en ese recuerdo y vuelven a vivir en una mentalidad corrupta y corrompida su pasado, y Satanás toma control y ventaja de esa manifestación y al final logra su objetivo. Dios mío. Entonces, eso es muy profundo. ¿Cómo yo permito que un deseo me embarace? Aquí dice en Gálatas, digo pues, anda en el espíritu y no obedezca a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y ambos se oponen. La lucha más grande no es con Satanás, es con tu propia carne. Wow. Pero ¿quién la tiene? El espíritu. Sí. El espíritu del Padre quiere, por eso Cristo dijo que la carne a la verdad no está dispuesta, el espíritu que está dispuesto a la carne débil. Y en esa debilidad, la carne busca que la gente la complaca para después de complacerla, embarazarte del deseo que ella cree. Ella en ti o en tu propia concupiscencia no ores, ya no oraste. Sí. No ayunes, ya no ayunaste. No te congregues, ya te embarazó. Sí. Y la mayoría de gente están embarazados de su propia concupiscencia y no del Espíritu Santo. Y eso es muy profundo. Hoy en día la mayoría de los, entre comillas, hijos de Dios están embarazados. Dios, ¿qué es esto, Padre amado? Gloria a Dios. Cuando Pablo dice, ama, sohamaya, aquí. Espíritu de Dios. Cuando Pablo aconseja a Timoteo, le dice, desnudo saliste y a este mundo nada le va a sacar. Dios. Sustento y abrigo, con esto estemos contentos. La mayoría de hijos de Dios no quiere sustento ni abrigo. Dios mío. Están embarazados. Y dice Pablo, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, que codiciando algunos se extraviaron de la fe. Sí. Entonces, cuando tu propio deseo te embarazan de tener cosas que Dios no te ha capacitado para tenerla, porque Dios no te va a bendecir cuando tú no eres un buen administrador. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Siento entonces, poder la aquí. mayoría quieren bendiciones físicas, sí, y no son administradores. Dios no puede bendecir a alguien que no sepa administrarse. Entonces la mayoría de ellos, amén, están embarazados de un deseo de tener algo que ya no tienen la preparación para tenerlo. Y ellos hacen escalones espirituales y escaleras para lograr cosas. Y al final son embarazados por eso y son destruidos por lo mismo que desean. Wow. Dice que se extraviaron de la fe. Y dice que fueron traspasados a muchos dolores. ¿Cómo un deseo te traspasa a que tú pierdes la salvación? Dios mío. Entonces, hoy en su mayoría de creyentes del siglo XXI, en su mayoría están embarazados de su propio deseo. Te voy a hablar de un deseo muy fino que está acabando con la gente. Dios. Basta, catamaya aquí. El deseo de la vanagloria. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Hay gente que creen que pisándote van a subir. Wow. Espíritu de Dios. Haciendo montaña contigo van a subir. Y eso es mentira. Porque hay un deseo de que me vean. Sí. Un deseo de que, mire, esto es muy profundo. El que vea. porta a Dios no quiere que lo vea mucho. Dios mío, ¿qué es esto? El que porta a Dios siente una responsabilidad. Más tú hay aquí, más. Poder de Dios. Que no se está exhibiendo todos los días, porque sabe que cuando se presenta a un pueblo, tiene que darle alimento a ese pueblo de parte de Dios. Y Padre, no entretenerlo, porque la mayoría de gente lo están entreteniendo.
Le están dando comida a su deseo. Wow. Comida a su propio deseo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que esté triste haga oración. El que esté alegre cante alabanza. Sí. Pero tenemos lo contrario. Tenemos los tristes cantando. Dios mío, Y yo lo siento alegre, poder aquí. y lo alegre sufriendo. No sé si me entendí. Sí. Entonces, Ay, Dios mío. ¿cómo es posible que un deseo me embarace? ¿Cómo Eva fue llevada en su razonamiento, en su conciencia a un embarazo? Dios. Sin tirarla a un placer en un lecho. Dice Pablo que le embarazó. Dios. Y cuando los sentidos son embarazados por el deseo de la carne, Dios. tú puedes hablar lengua, tú puedes danzar, tú puedes predicar, pero estás embarazado de un deseo que no es del Espíritu. Dios mío. Por eso cuando salen del culto, salen a manosearse, a sobarse como harina, a manosearse como pan. Ojalá ya. Y tú dices, ¿cómo es? Estaba prendida. Y de repente cayó en pecado. ¿Qué fue? Estaba embarazado. El muchacho salió. Dios mío, ¿qué es esto, Padre Aquí en lo amado? físico dura 7 y 9 meses. Pero aquí en el mundo espiritual puede durar días. Wow. Más nejar. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Ese embarazo y salía el muchacho. Entonces la mayoría han dejado que su deseo lo embarace. Eso es fuerte, eso. Esto es claro. Porque en la carne y el espíritu nunca van a estar de acuerdo. Nunca. Y los dos están contigo. Dios mío. Ahora, ¿cuál de ellos tú obedeces? Dios mío, ¿qué es esto? Los dos están contigo. Estarán contigo. Por eso Pablo dijo que es necesario que este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado. Sí. Hasta que este cuerpo no sea llevado a la plenitud de la gloria para ser glorificado, este cuerpo te va a hacer la guerra. Sí. Y la gente no lo sabe. La gente se cuida de todo menos de su propio cuerpo, de su Dios. propia concupiscencia. O a Sansón lo mató a Dalila, su propio deseo. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? A David lo mató Goliat, su propio deseo. Espíritu de Dios. Entonces, cuando escudriñamos con cuidado, en tiempos de guerra, David, en vez de estar en la guerra, le vino un deseo. Dios Mujeres. mío, ¿qué es esto, Dios? Y mujeres ajenas. Aunque Dios lo perdonó, Dios mío. aunque no tocó más ni repitió ese pecado, pero eso nos da una enseñanza. Sí. Que en tiempos de guerra los hombres y las mujeres de Dios no pueden estar en deseos carnales. Dios. Y hay mucho deseo hoy en día. Y no es del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué dice Apocalipsis? El Espíritu y la esposa dicen ven. Dios. El que oiga diga ven. Cuando tú lees esta lectura, la mayoría de cristianos no oran para que Cristo venga. Dios mío. Porque tienen Esto está fuerte aquí. tienen la carne y la carne no quiere que Cristo venga. Dios Es lo contrario. La carne no quiere, porque la carne priva, la carne le gusta enseñorearse, la carne es privona, en la carne se mete la vanagloria, la altivez, el orgullo, la arrogancia. Todo eso trabaja con la carne. Entonces hay espíritu inmundo que la gente desconoce en la guerra espiritual, que trabajan con el deseo de la carne. Dios. Por ejemplo, ¿por qué Sansón le buscan a Dalila? No había otra mujer filitea. Cuando tú escudriñas la palabra de Dalila, te das cuenta que la palabra de Dalila es puta y coqueta. Dios. Si era puta y coqueta, ¿por qué se la buscan al hebreo? Dios mío. Porque en el capítulo 16, verso 1 en adelante, te das cuenta que Sansón, sabiendo que en Israel no había prostitución ni prostituta, fue a Gaza a acostarse con una. Y cuando cuando reveló su deseo, los filisteos se dieron cuenta cómo tumbarlo. Sí. Entonces buscan a quién podía acabar con Sansón. Entonces, cuando los espíritus inmundos ven los deseos de esta generación, que es de gloria, de vanagloria, de altivez, todos los días una ropa hay que subirla. Sí. Mañana otra ropa hay que subirla. Wow. Es un espíritu de figureo. Sí.
Es así trabajando en su propio deseo carnal de exhibirse. ¿Qué dice la Biblia? Nuestras almas no son carnales. Dios. Las almas de nuestra malicia no son carnales. Para una mujer tener un hombre de Dios no tiene que tener una cadera 11 ni 15. Dios del cielo. Porque no son carnales las almas. Entonces, muchas mujeres, porque están media gorditas, con barriga, Sí. ellas mismas se maltratan, porque no saben que los hombres de Dios no buscan cuerpo, es propósito. Dios mío. Y en el Sí. propósito de Dios no está en una curva ni una cadera. Espíritu Está de Dios. en lo que el Espíritu Santo revela. Pero si nuestras almas no son carnales, ¿por qué hay tantas que quieren exhibir como pasarela su cuerpo? Porque son carnales. Dios mío. Y a diario tú lo ves, que suben fotos todos los días porque hay un deseo en su carne y un espíritu que lo está dejándolo que con ese relajo, y un día se le va a meter por dentro. Dios. Y por eso hay gente que dice, pero ¿cómo cambió? ¿Qué pasó? Hoy estaba así. Porque lentamente el deseo fue poniendo en ella que se mire, que se guste, que se priva, y al final tomó control de ese espíritu. Dios mío. Y eso es muy profundo. Tremendo eso, tremendo. Muy profundo. Entonces Sansón reveló quién era. Para Dios y para lo Es decir, que los que se embarazan de un deseo también revelan lo que son. correcto. Sansón para el pueblo de Israel era un juez, Sí. un defensor. Los filisteos tienen años estudiando a Sansón como los espíritus, Sí. porque hay gente que creen que el diablo no anda atrás de ellos. Primeramente, Satanás, con la mirada, con la mirilla que tiene, él busca que el individuo que le hace la guerra, si tiene deseo vivo, Exactamente. carnales, para atacarlo por su propio deseo. Dios. Cuando Sansón revela que va a Gaza y se acuesta con una ramera, porque en Israel no hay ese tipo de mujer. Por eso la cristiana no pueden ser rameras. La cristiana tiene que vestir con modestia, con pudor y con decoro. Sí. ¿Me entiendes? Pero cuando Sansón revela esto, ¿a quién buscaron? A Dalila. Sí. Dalila no amaba a Sansón. Dalila quería saber en qué consentía su gran fuerza. Dios del cielo. Padre Entonces, amado. cuando los espíritus inmundos ven un llamado que le está haciendo guerra espiritual, lo primero que ellos le tiran es a darse cuenta que si ese hombre o esa mujer está embarazado de deseo. Dios. Por eso tenemos gente que son vanagloriosos, que son bendecidos antes de Dios prepararlo. Dios. Y hoy son altivos, hoy son arrogantes, hoy son orgullosos, hoy nadie lo puede pastorear, ay, nadie lo puede corregir, Sí. nadie lo puede santar, porque ya crecían, pero embarazados de un deseo, y ese deseo tal de temprano lo va a llevar a su propia desgracia. Dios mío. Que eso es muy Santo profundo. Dios. Eso es muy profundo. Digo pues, Pablo está diciendo, embarázate del espíritu, no de la carne. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo puede ser posible que en la guerra espiritual estamos perdiendo a tanta gente? Se ahorcaron, que se mataron, Sí. que se descarriaron. Sí, es Su cierto. propia concupiscencia lo embarazó. Sí. Y en esta guerra espiritual, los deseos carnales no lucen. Los deseos carnales no son... esa es la ventaja de Satanás. Satanás sabe que esto es un reino espiritual, que los carnales no pueden operar. Y cuando Satanás ve a uno haciéndole mueca con deseo carnal en su vida, dice, ese es mío. Sí. Le voy a mandar un pichoncito que tengo ahí, que le mueva la cadera, Sí. que le mueva un mulo, que le mueva los ojos, y se deslizan. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Entonces, a veces yo me preocupo que veo personas que no son de mi generación. No estoy hablando de edad, sino de mi estirpe, de mi tribu. Contemporáneo. Porque hay gente de mi tribu que ya no son de mi tribu. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Se embarazaron. Un viaje lo embarazó. Dios mío.
Esto está fuerte. El dinero lo embarazó. Una posición lo embarazó. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? ¿Qué dice la Biblia? Que el más grande aquí tiene que servir. Dios, nadie quiere servir. Entonces, porque están embarazados de una posición, grandeza, y el hombre de Dios nunca se ha creído nada, un servidor. Cuando Cristo dijo en Mateo 11, verso 29, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Habló tres palabras, manso, Sí, humildad, pero sale del corazón. sí. Y eso es lo más engañoso, le dice Dios a Jeremías. Engañoso más que todas las cosas el corazón. Exactamente. Hay gente que dicen, yo no tengo a Dios en mi corazón, pero en esta Nochebuena se van a beber su vino, Dios mío. se van a emborrachar. Esto está fuerte aquí. Porque el deseo del whisky, del Macalbe, del Johnny Walker, del ponche y del vinito, para esta temporada, porque lo va a visitar y se lo van a beber. Dios del cielo, Padre amado. Hay gente que están llorando por salir de una guerra espiritual y no son guerra espiritual, son guerras de deseo, José Luis. Y cuando la guerra de deseo, soja, cuando la guerra de deseo te atacan, tú tienes que ser muy de Dios para entender que no es el diablo que te está atacando. Satanás va a tomar ventaja de lo que tú estás viviendo. Amén, porque le saca provecho hasta tu propio deseo. Porque tu deseo, ¿qué dice la Biblia? Dice que en Génesis, que cuando empezó a multiplicarse la generación de la tierra, que bien los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron, se casaron. Un pecado casarse, no, el pecado es hacer yugo desigual. Porque aunque te cases y el yugo es desigual y Dios te exige al ministerio y esa mujer lo que quiere carne, hay problema. Si ese hombre lo que quiere carne y esa mujer lo que quiere ministerio, hay problema. Entonces, casarse no es pecado, es que se mezclan. Y dice el texto, no puedo contender para siempre, porque la mujer ciertamente carne. Y cuando tú buscas la palabra carne del término hebreo, Yesel hará, que eso es lo que se inclina hacia el mal todo el tiempo, te das cuenta que la iglesia no puede ser carnal. Porque cuando usted en la carne va a criticar. La mayoría de los que están en las redes sociales son chismosos. Dios mío, ¿qué es eso? La mayoría de los que están predicando en las redes tienen un espíritu de chisme. Dios. Preñado, embarazado por chisme. Porque la Biblia dice a nadie difaméis. Así mismo es. A nadie difaméis. El espíritu revela, no chivatea. Dios mío, ¿qué es esto? El Dios del espíritu cielo. castiga, corrige, no maltrata. El espíritu del Padre. ¿Qué dijo David? Que me corrija el justo será un favor. Y que me reprenda un excelente bálsamo. ¿Tú crees que todo el mundo es justo, José? Dios del cielo. Si la mayoría de los que están en las redes están embarazados, están hablando mentiras, están hablando para que la gente sea hechizado en su deseo. Porque, por ejemplo, hay personas que esta copa, la ponen ahí, en la mesa. En la guerra que tienen en su mentalidad, porque no está ejercitada en los sentidos, ni en su miembro, se lo olvidan. Y al otro día se levantan y que se la movió un brujo. Espíritu de Fue Dios. el descuido que no permitió que la copa tú la pongas en su lugar. Dios. Y muchos están sacándole ventaja a ese movimiento de una copa. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Entonces, ¿cómo podemos vencer nuestro propio deseo? Ahí está. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu dice, quiero vigilia hoy. Sí. La carne te dice no. El espíritu te dice, sepárame días. La carne dice no. Dios mío. Entonces, Satanás sabe que el pueblo que menos le ha hecho daño es el pueblo de esta generación. Escucha lo que estoy hablando. Mahanakumi. Dios. El pueblo que le ha hecho menos daño al diablo es este. Espíritu Esto de Dios. va a gustar Hanakaya. Eso es muy profundo. Si Tú no, tienes que estar en el espíritu. porque está embarazado. No está causando el problema. irte allá. Los demonios que decían, a Pablo conozco y sé quién predica a Pablo. Dios del cielo. Ramakaya, Basoja, Maya.
Pero esta generación es la que menos daño le ha hecho a los demonios. Dios mío, ¿qué es esto? Yo sé lo que estoy hermano? hablando. No, no, eso hay que repetirlo, varón. Va mi consa nakaya más. Esta es la generación menos que le ha hecho menos daño a la tiniebla. Porque en su mayoría están embarazados. Sí, y hay un descuido total. No se puede casar una, porque hasta en la boda hay competencias de deseo. Tiene que ser la mejor. Manu, Ima, Katay y Cabaita, Nahai. Entonces tú lo ves. Dios del cielo. Yo le aconsejo a esta generación que en su mayoría se casan y viven subiendo fotos besándose, que es un embarazo de un deseo. Eso es personal. Sí. Eso fue un momento sin pecado, en intimidad, y que los jóvenes de ti vean el ministerio y tengan deseo de ser como tú, pero no de una boda para dar un beso como tú lo estás dando. Dios. Yo no sé si me está entendiendo. La mayoría están así. Sí. Y tú lo ves y que gloria, es lengua nada más. Y corren más que Félix Sánchez. Dios Parecen mío. atletas, más mi concha. Dios Pero mío. cuando tienen que decirle a su propio deseo, no voy a fornicar con mi propio epa. cuerpo porque Dios me llamó y me atagó y soy templo del Espíritu Santo. Dios del cielo. Y no puedo cometer el pecado porque le temo a Dios. Wow. Si los celulares, los pastores se lo quitaron a esta generación, tuvieran hasta los músicos en disciplina. Dios mío, ¿qué es esto, Padre Yo sé lo que amado? estoy hablando, yo soy Sí, pastor. Sí, sí, es así. Entonces, ¿cómo yo enfrento mis deseos? ¿Cómo yo no permito que un deseo me embarace? Dios. Que es el tema de hoy. Embarazado por su propio deseo. ¿Tú lo ves? Hay una competencia en la boda. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Entonces, esto me preocupa. Porque aunque tengo 20 años aquí, veo una generación lejos Sí. de lo que yo aprendí. Como principio, Sí. como pureza, como temor a Dios. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Pablo lo dice, el Señor dijo en San Juan, a la verdad el espíritu está dispuesto, la carne débil. Pero dijo algo más profundo Sí. y más delicado. Mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Cuando la carne, que es el Yesel hará, lo que se inclina hacia el mal todo el tiempo, no es llevada a que el Espíritu Santo la guíe, no es el templo del Espíritu Santo. Esa es la guerra más grande que tiene el ser humano. Y muchos que me están escuchando saben que su guerra no es con el diablo, es con su propia carne. Y nunca han querido reconocer que sus guerras son carnales, Sí. porque son hipócritas. No se acercan a un anciano, una anciana, o se mudan para el altar hasta que Dios le tueste la carne, como se fríe un pollo. Dios mío. Entonces, cuando tú vas a cocinar, te das cuenta que antes de freír un pollo, hay que quitarle el cuero, porque es lo primero que se fríe. Dios. El cuero es por arriba, pero la carne está cruda. Espíritu de Dios. Entonces, me preocupa esta generación, que en su mayoría están embarazados por su propio deseo. No me voy a congregar aquí 100, tu deseo. No me gusta el mensaje, tú estás en la carne, porque no hay mensaje duro. Hay gente que no La se- palabra dice, la Biblia dice que las palabras son útiles para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es buena obra lo que están haciendo muchos. Dios. Te dije que la red social está llena de gente en la carne. Y otros le ofrendan esos carnales, porque están en la misma condición. Dios mío, ¿qué es Y cuando esto, Dios? tú estás en la misma condición carnal de una gente, tú no lo reprendes, sino que te unes a ellos. Sí. Por eso el Señor me dijo en estos días, te quiero escondido, te necesito. ¿Entiendes? Pues yo he querido cumplir con lo que dice la Biblia. Ya.
Y para cumplir con lo que dice la Biblia no puedo de la carne. Sí, exactamente. La carne es el obstáculo que por muchos años Satanás ha metido al cuerpo de Cristo. Dios mío. Por ejemplo, una dama en la carne no mete los hombres de Dios. Un caballero en la carne no mete los profetas. Un joven en la carne mete los predicadores que lo entretengan. Por ejemplo, hay predicadores que parecen bombas y compresores y no pasa nada. Espíritu de Dios. Parecen bombas y compresores y no pasa nada. Y eso es lo que me preocupa, porque hay una como una sensibilidad carnal que no es espiritual. Exactamente. Porque el Espíritu Santo te frena a discernir cuando Dios está en un sitio. ¿Me entiendes? Entonces, tú lo ves. Una vigilia, 22 grabadores. No es que no se grabe, para que un pueblo intelectual vea lo que está pasando. Pero, hermano, 22. Me huele a más carne que Espíritu Santo. Entonces, vamos a ser entendidos, hermano. La mayoría de esta generación está embarazada de su propio deseo. Yo duré 9 años y medio para casarme. Y esta gente no tiene 2 y ya están casados. No es que no aguantan. Entonces presentan bodas lujosas. Eso es otra cosa. Bodas lujosas para aparentar que Dios los bendiga. Tú sabes lo que tú demuestras que Dios te bendice cuando tú no tienes nada y tu pareja está al lado tuyo. Dios. Cuidado si te pasa como la mujer de Job. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Que estaba embarazada de lo que tenía. Y el día que lo perdió, le dijo al marido: maldice a tu Dios y muérete. Sí, exactamente. Que el Dios mío no me tiene así. Wow. Porque estaba embarazada de los hijos, de los ganados, sí, de la propiedad. Y cuando perdió todo, al hombre que se casó le dijo: maldícelo y muérete. Que la mayoría están embarazados de su propio deseo. Espíritu de Dios. Entonces, dice Santiago que cuando la concupiscencia se complace en el deseo que exige, ya da a luz, te embaraza. Y después que te embaraza, al tiempo va a dar a luz el pecado. Y el pecado siendo consumido, da a luz la muerte. Dios. Tremendo, tremendo eso. A veces yo quiero llamar a gente para aconsejarlo, pero no vale la pena. Que lo veo siendo... Digo, acá, ¿para qué están en el Evangelio? Sí. ¿Para qué están aquí? Porque no aprenden. Cuando tú escudriñas con mucho cuidado, alguien me preguntó: varón, porque la Biblia dice que el malvado hay que reprenderlo duramente para que lo demás teman. Yo le dije: ¿tú conoces la contextualización del texto? La narrativa. Exactamente. ¿De quién Pablo habla? ¿Por qué era malvado? ¿A quién fue dirigido? No son 2 jóvenes que en un lazo de una pasión juvenil cayen en lo que es una práctica carnal. No, está hablando de uno que deshonró hasta su propio padre. Dios mío. No respetó que era la mujer de su papá. Y Pablo ve esto como un pecado demasiado asqueroso y sucio. Sí. Entonces, no quiera una persona que porque no pudo escapar de un deseo carnal, porque su propio deseo lo embarazó y lo tiró a la lona. Y hay que levantarlo y enseñarle que no se puede fallar con Dios, porque hay gente que falla y más nunca se levanta. Dios mío. Pedro lo negó por profecía, pero volvió. Sí. Pero hay gente que no lo niega y se va y más nunca vuelve. Entonces, no podemos dejar que nuestro propio deseo nos embarace a perder a Dios en estos últimos tiempos. Cristo está a la puerta. Cristo viene. La gente está ciega. Todos esos eclipses que están pasando están en Joel. Todo lo que está pasando, porque la Biblia habla de guerra, pero no como ahora.
la cosa como que se ha incrementado. Sí. Y mucha gente dice, pero todo el tiempo he visto guerra, todo el tiempo he visto carne, pero no como ahora. No. Una cosa tremenda lo que está pasando. Hay más joven y hay menos santidad. Wow. Pues yo no estoy hablando de ropa, porque esa es la energía que el diablo ha metido. Sí, Que la gente cree que está bien porque está bien vestido. La santidad empieza por dentro. Exactamente. El santo no odia. El santo no persigue. Dios mío, ¿qué es El esto? santo no ataca. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Hello. El santo, es como dice Pedro, vistan casta y piadosamente. Pero dice que tengan un espíritu afable, que den gran estima delante de Dios. Nuestro atavio no sea el de afuera, sino el interno del corazón. Sí. Porque así se ataviaran aquellas santas mujeres esperando en Dios, como Sara llamándose Señor a su esposo. ¿Usted cree que todas las siervas tienen capacidad de decirle a su esposo, mi Señor? Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Su deseo carnal de grandeza no se lo permite. ¿Es así? Mejor prefieren divorciarse para que por no tener una cabeza. Y un cuerpo sin cabeza es un monstruo. Dios. No sé si me entienden. Sí, así mismo. Pedro dice, por vuestra conducta. La santidad primeramente tiene conducta. Y una gente que no tenga conducta, cata irrespetuosamente, no es santo. Dios del cielo, Padre amado. Eso es muy profundo. ¿Es así? Santo y acarrezoya. Santo y persigue. Santo y no te mide para hablar. ¿En qué santidad que tú tienes? Embarazado por su propio deseo. Deseo de odio, Dios. deseo de destrucción, deseo de envidia, Dios mío, deseo ¿qué de es esto, celo Padre ministerial. amado? Porque hay diversidad de operación por el mismo espíritu. Sí. Entonces el Padre te va a usar una área, a mí en otra. Cuando te use el Padre, yo tengo que darme tranquilo. Y cuando me use a mí, tú coges la silla también. Wow, Dios mío. Pero el deseo. El deseo. Esperemos que este pueblo escuche esto. Entonces, ese mismo deseo no te deja entender o no te deja reconocer la identidad que tú tienes delante de Dios. Por ejemplo, Judas no sabía que era apóstol. Judas sabía que era ladrón. No sé si No. me entienden. No. Esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte hoy aquí. Cuando toman a Judas lo toman y en Judas había un espíritu de robo. Wow, Dios mío. Cuando Cristo lo toma y le dice, vosotros sois limpios por la palabra, pero hay uno de ustedes que no está limpio. Uno de vosotros es diablo. Dios mío, ¿qué es esto, Padre ¿Qué amado? usó Satanás? El deseo del robo, porque Judas sustraía de la ofrenda que le daban al maestro. Nunca salió el deseo de robar. Entonces hay ministerios que nunca se van a cojar hasta que no se rompe el deseo de la carne de ese individuo que lo porta. Dios del cielo. Por eso Padre cambian amado. de mujeres. Dicen que la que tengo no era esa, que no me gusta. Dios del cielo. Tienen Padre amado. un deseo chivirico, un deseo de puto Aleluya. y de coqueto. Por eso visten así, coqueto y puto. Esto es claro, hermano. Sí. Yo no puedo maquillarte. Tus deseos te han llevado que ya Dios no te usa como tú usabas. Sí, así. La mayoría quieren que Dios lo use. ¿Cómo Dios lo va a usar? Si el Espíritu Santo no tiene relación con la carne. A menos que el templo, que la carne, el cuerpo del hombre, sea dirigido por el Espíritu Santo. Wow, Dios mío. Pablo dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios, que no es nuestro. Si no glorificamos a Dios en nuestro cuerpo, pero ¿cómo se glorifica a Dios en el cuerpo cuando el cuerpo está embarazado de un deseo carnal? Dios. Es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo de Él para buscar a Dios en presencia, en santidad, en obediencia y en sometimiento. Wow, Dios mío. La mayoría no conocen esto. Está tremendo, está tremendo. Uno me preguntó, varón, ¿por qué tú tienes tantos años? Dame el secreto. Digo, de rodillas que se pelea. Wow.
Lo que tú no vences con la boca, lo vences con la rodilla. Sí, así. Porque esto es un pleito que parece como raro. Tú no vas a resolver nada con la boca si no da rodilla. Porque una boca sin rodilla no habla Dios del mío. espíritu, habla de su dolor. Mire, esto es tremendo, tremendo. Y cuando tus deseos te defienden, tú no edificas, tú destruyes. Y por eso dice Hebreo, mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, porque brotó de él una raíz de amargura. La mayoría de gente están amargados por posiciones que no lograron en el reino, amargura de crianza, que no me complacieron, no me dieron. Wow, Dios mío, No qué me seto, Padre satisfacieron, amado. no me dieron lo que yo quería. Cuando vengo al Evangelio, me encuentro con una pared que tengo que someterme a Dios, que la bendición es para la bendición de Dios es para cuando usted se santifique. Sí. Las promesas de Dios son para los santificados. Segunda de Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios mío. Entonces, si no hay temor, no hay bendición. Entonces, la gente como no quiere someterse por el medio del temor y deja que su carne lo domine, son embarazados de tantas cosas que no hay tiempo ni momento para hablar de tantas cosas. Dios del cielo. Esto es un resumen que le estamos dando. Wow. Para la gloria de Muy Dios. fuerte, Para muy el que fuerte. quiere escuchar y quiere salvarse. No deje que tus deseos te embaracen. Gracias, Señor. Esto es una palabra que esto es para una generación. Que ojalá que esta generación escuche con mucho cuidado y le preste atención a este mensaje. Nos tenemos que traer ese tema de nuevo para una segunda parte. No hay problema, yo soy tuyo. Y traemos ese tema otra vez para una segunda Y lo parte. vamos a traer en varias facetas. Sí. Cuando el deseo se meta en matrimonio. Wow, Dios mío, qué seto, Padre amado. ¿Qué dice la Biblia? Uno será tomado, otro. Está hablando de dos que están en la cama. Uno tiene deseo de arriba y uno deseo de abajo. La mujer de Lot, aprender de la mujer de Lot, dijo Jesús. ¿Qué enseñanza me da la mujer de Lot? Que cuando Dios la saca porque trae juicio para Sodoma y Gomorra, ella estaba pensando en lo que tenía en Sodoma y no en lo que Dios le tenía más para adelante. La mayoría de Ansalaya Que se la arropó. cristianos no quieren que Cristo venga porque su deseo de puesto, porque mucha gente lo que quieren cosas para competencia, para privar, para decir Dios me bendijo. Hace mucho que estamos bendecidos en los lugares celestiales. Dios mío, qué seto, Padre con amado. Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Él lo bendijo en lugares celestiales. Pero cuando tu deseo no te permite caminar en los lugares celestiales, toda la de la tierra te molesta y te afecta. Dios. Hasta que supere otro te afecta. Esto es muy profundo. Dios mío, qué seto, Dios. Entonces, cuando se mete el deseo en una pareja, uno será tomado y otro dejado. Espíritu de Dios. Esto es un tema muy profundo y muy amplio. José Esperemos Luis, el tiempo nos ha premiado hoy, Sí, amén. pero tenemos que traer una segunda parte de este tema. Amén, amén, Yo quisiera que tú hicieras una oración amén, amén, por las personas que están ahí conectadas. amén. Yo sé que esto es un tema que ha trastornado el mundo de la tiniebla. Entonces, que tú hagas una oración por esa persona, que yo sé que hay muchas personas que están No, embarazadas. y hay personas que no pueden. Dios mío. Que si no rompen con tus deseos, su embarazo va a salir rápido. Más nada hay aquí. Porque hay cosas que están ocultas que van a salir a la luz. Espíritu de Dios. Yo no puedo esperar que yo no tenga la capacitación para manejar cosas que Dios me las ponga en la mano. Dios le dice a Josué, solamente quiero que te esfuerces. Necesito tu esfuerzo. Sé valiente para poner este libro de la ley por obra. Y ahí yo te voy a prosperar. Dios mío. El Señor te pauta sus reglas. Entonces, ¿cuántos no están embarazados? Hay que tener una visión fina y un discernimiento para ver el embarazo de mucha gente. Por eso te digo cómo Eva se acostó con Satanás.
sin tirarse en un lecho. Prestó los sentidos, no morirá. Y cuando oyó la voz del que no tenía que oírla, fue embarazada. Entonces Espíritu cuando de se Dios. escucha Tanú Pipacataya, se escucha la voz de la carne, hay un embarazo. Espíritu de Dios. Y yo sé que muchos oyentes están peleando con deseos que no saben cómo enfrentarlo. Más anakuma, inda, ayakua, que no saben cómo dominarlo, cómo lloraba. Mire, yo le hago frente a un deseo que me gusta el joven, pero Dios me dijo que no. Y lo tengo en mi alma. Ama, soja. Lo tengo en mi corazón. Me gusta la mujer. Pero ¿cómo me la saco? ¿Qué herramienta? ¿Cómo yo puedo vencer? Gracias. Te marabakima, soja. Te embarazó un deseo que tiene que entrar rápidamente a la presencia. Así como Moisés se escondió en la peña. Gracias, Espíritu en de la Dios. hendedura métete. Porque Moisés tuvo un encuentro con Dios en el Sinaí, pero lo encontró en la peña. Entra rápido antes que sea tarde. Gracias. Para que tu deseo no te destruya y destruya lo lindo que Dios ha puesto en tu vida. Porque es verdad que eres adoradora, eres predicador, tienes un llamado, pero tus deseos te están gobernando. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Espíritu de Dios. Presento esta generación a los oyentes que me aman, soja. Están escuchando en este día, por tu misericordia, tú permitiste escuchar este mensaje, donde quiera que llegue. Sí, Señor. En las fronteras espirituales, las naciones que lleguen, los lugares que llegue esta palabra. Levanta a tu pueblo, papá. Levanta el deseo del Espíritu, de gemir, Dios mío, el deseo de conquistar las almas en el secreto, no en el público, para que la gente vea. Que tú no usas, no. Estamos en tu mano, Espíritu Santo. Levanta el caído. Levanta el ánimo de los que lo tienen en el suelo, que están peleando con guerras personales, guerras carnales que no saben cómo enfrentarlas. Sí, Señor. Edúcalo y capacítalo para tu gloria. Favor que te pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor. Te lo pido en esta tarde, junto a mi hermano José Luis. Para la gloria de tu nombre y este equipo de hombres están aquí. Te pedimos por todos los oyentes. Sí, Señor. Tu palabra crea hambre, deseo de buscarte. Que entienda que la guerra es más con su deseo que el propio Satanás. Y que Satanás va a usar su deseo para derribarlo. Mancitalaya. Gracias, Señor. Guárdalo y cúbrelo en el nombre poderoso de Jesús. Que tu unción penetre, que tu unción levante, ama, soja, para la gloria de tu nombre, en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Dios te bendiga, José. Dios me le bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Este es su programa, La Hora Profética. Así que le pedimos que compartan esta transmisión. Y el que no se ha suscrito a este canal, que se suscriba. Y será hasta la próxima. Dios le bendiga.